Papá, sé lo que quiero estudiar cuando me gradúe de la escuela. ¿Quieres saber? ¿En serio? Por supuesto que quiero saber. ¿Qué estudiarás? Quiero ser profesor, igual que tú. ¿Cómo te convertiste en un gran maestro? Gracias por eso. Bueno, no fue fácil, hijo, pero creo que es importante que conozcas esta historia. ¿Cómo llegué a graduarme de la universidad? Bueno, todo empezó cuando estaba en la escuela secundaria, el año pasado para ser exactos. En ese entonces, no estaba seguro de lo que quería estudiar, o sea, qué carrera estudiar. Entonces decidí no estudiar por el momento. Empecé a trabajar duro para ahorrar dinero, para poder estudiar una carrera profesional más adelante. Tuve muchos trabajos diferentes, hijo. Fui carpintero, ayudante, albañil, vendedor, camarero. Bueno, tuve que trabajar duro durante algunos años, pero desafortunadamente no pude ahorrar suficiente dinero para empezar a estudiar. No fue fácil. Tenía que trabajar todo el día para pagar el alquiler, la comida y muchas cosas porque vivía solo. Pero un día, eso cambió. Pasaba demasiado tiempo trabajando y nunca podía ahorrar dinero. Había estudiado en un instituto, estudié español y luego comencé a enseñar español. Pero mi salario no era tan bueno. No gané lo suficiente para pagar la universidad. Pero un día decidí que iba a empezar, no importa qué. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo? Bueno, ni siquiera sabía cómo. Simplemente fui a la oficina de admisiones y pedí información sobre la carrera. Me dieron toda la información. No fue barato, en lo absoluto. Todavía no sabía cómo iba a pagar mis estudios, pero de todos modos hice el examen. Me refiero a la prueba de acceso a la universidad. Pasé esa prueba y obtuve una vacante. Yo estaba tan feliz, incluso cuando no sabía cómo lo pagaría. Ah, pero antes de eso, me olvidé de contarte. Antes de hacer mi examen, te dije que fui a pedir información. Bueno, hubo una mujer que me entrevistó para conocer mi escala de pagos. Ella me hizo muchas preguntas. Preguntas como ¿dónde vive? ¿A qué te dedicas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Cuánto ganas al mes? Sabes que vengo de una ciudad pobre. Mis padres son pobres y pasamos momentos difíciles. Se lo expliqué a la mujer que me estaba entrevistando. Ella era psicóloga. Entonces, ella me dijo algo que iba a cambiar el curso de mi vida. Ella me dijo, no deberías estudiar en esta universidad. Eres pobre y no ganas suficiente dinero. Deberías ir a una universidad pública. Yo estaba como... no sabía qué responder. Ella continuó. Será mejor que vayas a una universidad pública, porque esta no podrás pagarla. Tendrás muchos problemas. No puedes hacerlo.
Me sorprendió lo que me había dicho. Siempre quise ir a esa universidad porque sabía que era una de las mejores del país. Por supuesto que no era barato, pero de todos modos quería estudiar allí. Y cuando ella me dijo, no puedes hacerlo, me sentí terrible. Sentí que todos mis sueños se derrumbaban. Ese día fui a mi apartamento y estaba pensando en lo que ella había dicho. Pero luego me enojé. Solo porque ella me dijo que no podía, no la iba a escuchar. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, al día siguiente volví a la oficina y pagué para hacer el examen. Como te dije antes, pasé la prueba y entré. Estaba muy feliz, pero todavía no sabía cómo iba a pagar la universidad. Creo que esa psicóloga me motivó a tomar esa decisión. Sí, quiero decir, ella me dijo que no podía hacerlo y no me gustó lo que dijo, así que lo hice. Lo sé que suena loco, pero realmente sucedió. Así empezó mi vida profesional. Felizmente tenía una tarjeta de crédito que el banco me había dado unos meses atrás. Entonces pedí un préstamo y me lo dieron. Así podría pagar la universidad. Pero de todos modos, era mucho dinero. El dinero que ganaba cada mes no era suficiente. En mi segundo año de universidad, ya le debía mucho dinero al banco. Entonces, tuve que encontrar una solución. De lo contrario, no podría seguir estudiando. Investigué mucho para encontrar una solución. Luego me enteré de que la universidad estaba dando una beca, pero esta beca era solo para los mejores estudiantes de la universidad. Cuando estaba en la escuela, reprobé matemáticas muchas veces y tuve que ir a la escuela de verano para arreglarlo. No fui un buen estudiante, pero tenía que hacerlo. Esta vez no tuve otra opción. Tenía que ser el mejor estudiante. Sí, yo quería seguir estudiando. Tenía que convertirme en el mejor estudiante y tener altas calificaciones. No fue fácil, pero tenía que hacerlo de todos modos. Entonces decidí trabajar muy duro para alcanzar esa meta. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que tenía que ser el mejor alumno y trabajar al mismo tiempo. Sí, tuve que seguir trabajando como profesor para pagar la universidad, el préstamo del banco y todas mis cosas. Pasé muchas noches estudiando mucho. A veces no dormía porque tenía un examen importante a la mañana siguiente. Tenía que obtener una puntuación perfecta si quería conseguir esa beca. No fue fácil. No comía bien. Recuerdo que vivía solo y la mayoría de las veces no tenía tiempo suficiente para cocinar algo de comida saludable. Entonces, a veces simplemente freía algo para comer o pedía algo por delivery. Pero todos esos esfuerzos un día dieron sus frutos. En serio, trabajé duro y me convertí en el mejor estudiante de la universidad. Conseguí la beca, aun cuando siempre había sido el peor alumno. ¿Puedes creerlo? Me gradué de la universidad y ahora aquí estoy.
Soy profesor de español con licencia. Gano suficiente dinero para pagar el alquiler y todo. Estoy tan feliz. Solo quiero decirte que si quieres que algo suceda, no esperes a que solo suceda. Haz algo al respecto. Lo que sea, pero intenta hacer algo. Puedes hacerlo. Confío en ti. Esa historia fue asombrosa. Gracias, papá. Prometo que trabajaré duro para alcanzar mis sueños. Estoy seguro de que lo harás. Confío en ti. No te rindas. Puedes hacerlo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.